Entrenamiento en discipulado personal. Vamos a pensar, y la semana pasada estuvimos hablando algunos pensamientos con base a lo que la palabra del Señor nos muestra. Hablábamos de que la estrategia del enemigo en todo el tiempo, y no solamente ahorita, sino a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, desde que la iglesia nació, el Señor estableció un mandamiento, un mandato. Ese mandato es ir y ¿qué? Y hacer discípulos. Eso es un mandamiento, no es una sugerencia. Cuando usted lee la Biblia, de hecho, a ese pasaje que leíamos de Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, mira, yo quiero que lo leamos. La semana pasada lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer esta noche. Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Allí leemos lo siguiente, dice el Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Dice la Biblia, y el Señor lo declara: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, esa frase importante y maravillosa donde el Señor Jesucristo dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es una palabra que a ti y a mí nos inspira, a ti y a mí nos alegra saber que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo es el fin del mundo? El Señor estaba diciendo cuando se acabara la tierra. Lo que estaba diciendo es hasta que terminara el tiempo determinado en la tierra. Acuérdense que estamos viviendo un periodo en el que el Señor Jesucristo nos dejó en la tierra. Cuando Jesús iba al cielo, cuando Jesús iba a ascender, los discípulos no querían que se fuera. Y cuando Jesús les dijo: no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros y os tomaré. Es una palabra que el Señor Jesucristo nos prometió, de que no nos dejaría huérfanos. ¿Cómo cumplió el Señor esa palabra? Enviando al Espíritu Santo, que está con nosotros, ¿cierto? Es una garantía de que el Señor un día volverá. Pero Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Es una palabra hermosa, porque Jesús decía: para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Pregunta: ¿quién de ustedes quiere estar en el cielo? Levante la mano el que quiere estar en el cielo. Todos queremos estar en el cielo. Todos anhelamos un día estar en la presencia del Señor. Todos deseamos estar allí disfrutando de la promesa, de la victoria, de la bendición que Dios nos ha prometido. Sin embargo, antes de que eso suceda, mientras eso ocurre, estamos viviendo algo que se conoce con el nombre de la dispensación de la gracia. Este tiempo que usted y yo estamos viviendo, de hecho, en la historia de la humanidad han sucedido varias dispensaciones. La primera de ellas se llamó la dispensación de la inocencia. Cuando Adán y Eva pecaron, la dispensación cambió y se llamó luego la dispensación de la conciencia. Después vino la dispensación del gobierno humano. Después vino la dispensación de la promesa. Después vino la dispensación de la ley. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Después que termine la dispensación de la gracia, viene un periodo transicional, que será la tribulación, para entrar al último periodo o la última dispensación que el Señor ha declarado en su palabra, y es la dispensación del reino. ¿Ok? Pero estamos en la dispensación de la gracia. Y cuando el Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, algunos decían, bueno, cuando hablaba de Cristo, cuando leíamos y entendíamos que Cristo había dicho que volvería por nosotros, mucha gente de pronto, de manera irónica, de manera absurda, comenzaba a decir: bueno, y tanto que están diciendo que Cristo viene, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Cristo no ha venido? Fíjense que el apóstol Pablo creía
en su momento, en su tiempo, en su periodo de estancia en la tierra, él creía que él iba a participar del arrebatamiento de la iglesia. Imagínense ustedes, Pablo decía, cuando leíamos por ejemplo 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 en adelante, dice: mas nosotros, al final cuando hablaba del arrebatamiento, dice: nosotros los que vivimos, dice, primero resucitarán los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Fíjese que Pablo sentía, suponía, esperaba que él fuera uno de los que fuera arrebatado. En la iglesia primitiva muchos creyeron participar de eso. Déjeme decirle, ¿usted sabe por qué parte de lo que sucedió en la iglesia primitiva fue eso? La gente comenzó a vender las cosas. La gente decía, no, hoy, ¿usted cree que la gente va a hacer eso hoy? Que usted venda su casa, que usted venda su carro, ¿usted cree que usted va a hacer eso hoy? No, hermano, usted no lo va a hacer ahora. ¿Y sabe por qué? Porque en la época primitiva la gente creía que Cristo iba a venir ya mismo. Y como Cristo iba a venir ya mismo, pues no importa, cojamos todo esto, vendámoslo. Pero la gente tenía ese sentimiento de que Cristo iba a venir de manera muy, pero muy pronto. Sin embargo, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 1900 y tantos años y Cristo no ha venido. Algunos dicen, ¿sabe qué? Ya no va a venir, ya no va a suceder, ya no va a pasar. Ya Cristo no viene, no hay fin del mundo, el mundo se acaba para el que se muere. Usted no ha escuchado frases como esa. Pero leemos en la palabra, por ejemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Aquí lo dice la Biblia: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra, guardados para el fuego en el día del Señor, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí está el versículo que quiero regalarte. Dice en el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es decir, ¿cuál es la promesa? La promesa de que Él un día vendría y nos tomaría y nos llevaría. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que, dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que estamos viviendo. Cristo no ha vuelto, y gloria a Dios porque todavía no ha vuelto. Porque para ti como cristiano, seguramente está el deseo: yo quiero que Cristo venga. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Pero ese sentimiento de que Cristo venga debe surgir en nuestro corazón como una especie de nostalgia. Porque, Cristo viene, gloria a Dios, Maranata, usted y yo nos vamos. Pero la pregunta es, ¿tu familia se va? ¿Tu esposo se va? ¿Tus hijos se van? ¿Tus nietos se van? Dios nunca dijo que porque tú te convirtieras tu familia se iba a convertir. Esa expresión de que ellos están en la promesa. ¿Cuál promesa? Esa que dice creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no es ninguna promesa. Lo que está diciendo es que cuando tú creas en Cristo, no es que automáticamente tu familia va a ser salva, porque eso no tiene fundamentación bíblica. Lo que está diciendo es que si tú te entregas a Cristo, tu testimonio los va a ganar también a ellos. Dice, Él no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos hablando de que cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, cuando tú y yo decidimos vivir para Dios, en ese decidir vivir para Dios, seguramente en nuestro corazón va a brotar el deseo de, óyeme, yo quiero vivir la vida abundante que Cristo prometió. Porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué sería para mí una vida en abundancia? Ay, qué bueno sería que yo pudiera tener un buen carro, una buena casa, que yo pudiera tener un buen trabajo, un buen matrimonio, unos buenos hijos. De pronto eso es parte de la bendición. Pero a muchas personas se les ocurre pensar que la vida en abundancia, que la vida en bendición que el Señor ha prometido implica y
se circunscribe a la bendición que yo tengo. Sin embargo, cuando yo leo la palabra, encuentro que la bendición completa no está en que yo cumpla en mi corazón lo que yo anhelo, mis sueños, mis proyectos, mis deseos, mis expectativas. Por ejemplo, y yo pudiera hacer una encuesta, una auditoría a las peticiones que elevamos el 31, que se quedaron en el poste porque usted sabe la historia que pasó. Pero hubiéramos hecho una auditoría. El 90% de esas peticiones tienen que ver conmigo. Conmigo, con mi casa, con mi familia, conmigo, con mi prosperidad, mi alegría, mi plenitud, mi matrimonio, mi hijo, mi nieto. Todo conmigo. Cuando la Biblia dice, y Jesucristo lo declaró aquel día maravilloso cuando decía, Mateo 6:33. ¿Quién me dice? ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y toda su justicia, y todo vendrá. O sea que todo vendrá por añadidura. Pero es básico, es muy elemental que usted busque la añadidura antes que el reino de Dios y su justicia. Entonces, pensando en eso, tenemos que entender que el mandamiento y lo que el Espíritu Santo quiere es que nuestra vida espiritual no se circunscriba a nosotros. Que no pensemos que la vida cristiana tiene que ver únicamente conmigo y con mi bendición y con mi prosperidad. Eso es parte de la bendición, eso es parte del propósito, pero no es lo único. Necesitamos como creyentes entender cuál es el pensamiento del reino. Y el pensamiento del reino es ese. Por eso es que Cristo no ha venido, porque Él no quiere que la gente se pierda. Porque si Cristo viniera hoy, mire, ¿qué sucedería? Que el que no ha conocido a Cristo, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar. Y el que se quede, ¿qué le va a ocurrir? Pastor, yo no he estudiado el discipulado porque yo no me quiero enterar de eso. Yo no me quiero enterar de eso, yo me entero de eso y me preocupo, yo mejor. No, yo no hago el discipulado por eso. Pero fíjese, aunque usted no lo sepa, lo que va a suceder después que Cristo venga y se lleve a su iglesia es algo terriblemente devastador. Cuando hablamos de la gran comisión, ¿cuál es la gran comisión? A ver. Fíjate tú. Cuando nosotros, y la semana pasada, el pastor Frank Smith, bueno, yo vio que algunos vinieron la semana pasada por Frank, que ya no están, a la semana pasada aquí en la primera fila, ya hoy no están, y qué triste que no se pudiera. Vendré a vosotros, Frank se fue ayer y dijo, vendré a vosotros y os tomaré para que donde yo estoy vosotros. Algunos se quieren ir para Singapur, gloria a Dios, qué bueno que vayan. Pero mire, el que dijo que iba a volver es Cristo, no Frank. Aunque Fran va a volver, yo digo amén a eso, es mi amigo, por Dios. Pero tenemos que pensar en que mi llamado como creyente es a cumplir el sueño del corazón de Dios. Y la semana pasada, Fran nos decía, debemos colocarnos en modo ir. Y fíjese una cosa, y esto es interesante. En la iglesia, en la Biblia, hay tres pueblos. Tres pueblos usted va a encontrar en la Biblia. Uno, el pueblo de Israel. Otro, la iglesia. Y otro, los gentiles. Son tres pueblos que usted va a encontrar en la Biblia. Al pueblo de Israel, Dios nunca le dijo vayan. A ninguno le dijo. Es más, le voy a decir una cosa. Si usted quisiera ser judío, tendría dificultades porque los judíos no buscan prosélitos. Los judíos no están buscando adeptos. El judaísmo no está interesado en que la gente se convierta a ellos, porque desde la antigüedad el pueblo de Israel casi que recibió de Dios una instrucción, y era: no se junten con la chusma.
De hecho usted lo puede leer en la Biblia. Ustedes van a llegar a una tierra de heteos, jebuseos, amorreos, gergeseos. No se aliancen con ellos. No tengan trato con ellos. No tengan alianza. No se unan con ellos. A ellos Dios no les dijo, vayan a buscarlos. No. Eso no quiere decir que habían de esos pueblos gentiles. Óigame bien, porque todo aquel que no es judío es gentil. No quiere decir que del reino estaban excluidos los gentiles. No, porque fíjese que en la Biblia, paradójicamente, gente trascendental en la palabra fueron personas que fueron anexadas al reino, como por ejemplo Ruth, la moabita, que terminó siendo la bisabuela del rey David. Otra persona, Rahab, la ramera, por favor, ¿cierto? Cananita. De manera que, y así pudiéramos mirar a otros personajes de la Biblia que fueron anexados al pueblo de Dios. Pero a la iglesia el Señor sí le dice, id, y seré, que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, y me seréis testigos. Recibiréis el poder, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra nunca el Señor se la dio al pueblo de Israel. Esa palabra es exclusiva para la iglesia. Ahora, ¿por qué Dios cambió? Dios, ¿por qué cambió? Porque al pueblo de Israel le dijo, no se junten con la chusma, y a la iglesia le dijo, vayan, porque ya había venido Cristo. Al pueblo de Israel se le dijo, no se junten con los impíos, porque no había nacido el Mesías, y por consecuencia de eso era necesario mantener la genealogía del Mesías completamente pura. Ahora, ya habiendo nacido Cristo y habiendo pagado el precio de la redención, el Señor dice, bueno, ya está cumplido la obra perfecta. Él dijo, tetelestai, la deuda fue pagada, y ahora a la iglesia Dios le dijo, vayan, a usted y a mí nos toca ir. La gran mayoría de las iglesias están esperando que la gente venga, pero ese no es el mandamiento. El mandamiento es, vayan a buscarlos, vayan a traerlos. Seguramente tú quieres que tu familia se convierta. Seguramente tú quieres que tus amigos se conviertan. Seguramente tú quieres que tus vecinos se conviertan. ¿Estás aburrido con el vecino que pone en carnaval el tremendo picó y estás llevándolo a la comisaría de familia en vez de traerlo a la iglesia? Que es más fácil traerlo a la iglesia, que se convierta, y entonces ya no va a poner la música de Silvestre Dangond, sino que va a poner la música de Jesús Adrián Romero. Eso es por conveniencia también. Entonces la iglesia tiene una tarea, y es ir, y no a evangelizar. No evangelizar, porque mire, evangelizar es fácil. Ay, la gente sale y entonces salimos. Oiga, ¿usted sabe que Cristo lo ama? Ay, sí. No, yo no sabía que Cristo me amaba. Ay, sí, Cristo lo ama y Él quiere estar en su corazón. ¿Usted quiere recibir a Cristo en su corazón? Sí, repite conmigo, Señor Jesús. Y la gente repite. Amén. Ya usted va para el cielo. Lo decimos una y otra vez. Ay, me gané 5 para Cristo. Ay, me gané 10. Ya van para el cielo. Óigame bien, la tarea no es evangelizar. La gran comisión no, escúcheme bien, no es evangelizar. La tarea es discipular. La tarea es discipular. Amén. Por eso dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, que no es evangelizar. El evangelismo es una estrategia, es una herramienta dentro del proceso, pero ni es lo único, ni es lo primero, ni es lo último. Es simplemente un eslabón dentro de la cadena, pero la tarea es eso. Porque miren, les voy a decir una cosa. ¿Qué pasa con una persona que nunca oyó de Cristo? ¿Qué pasa con una persona que nunca oyó de Cristo? ¿Será salva? No. Algunos dirán, ay no, si nunca oyó de Cristo, bueno, Dios es misericordioso, y como Dios es misericordioso no va a haber problema, ellos los va a salvar de manera diferente. No, Señor. La Biblia es bien clara.
Muy clara. La Biblia es bien clara. Pero es que la Biblia habla en Romanos que el que no conoció la ley, Dios no los va a juzgar por la ley, los va a juzgar por la conciencia. ¿Dónde dice eso? La Biblia dice: los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Pero no está diciendo que los que sin ley pecaron, sin ley se salvarán. Dice: los que sin ley pecaron, sin ley se salvarán. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1 y 2. O sea, quiere decir que a mí me corresponde como portador de luz del evangelio, de la vida eterna, de la salvación. Me corresponde, hermano. Y yo quiero que usted salga de aquí hoy no con emociones, con convicciones. Porque ¿qué hacen las emociones? Las emociones: ay, sí, yo tengo que ganar gente, yo tengo que ganar gente, yo tengo que ganar. Y entonces usted va y le habla a uno o a dos. Y escúcheme una cosa: la vida del creyente, cuando es basada en emociones, usted por emoción un día hace una cosa y hay otro día que no lo hace. Pero cuando aquello se volvió convicción, usted vive permanentemente en función de lo que el Señor ha establecido y puesto en su corazón. Y es que eso es lo que necesitamos: tener convicciones, no tanto emociones. Dice: id y haced discípulos, en el nombre del Padre, bautizándolos también. Fran decía la semana pasada que bautizarlos, hacerlos discípulos, es un proceso relacional. Que bautizarlos implica centrarlos bajo el señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando le estamos diciendo bautízalos, les estamos diciendo, la palabra bautizar tiene que ver con la palabra sumergir. Así que la gente hay que traerla y sumergirla, primero en Cristo, pero también en el cuerpo de Cristo. Así que yo los sumerjo en Cristo para que entiendan y encuentren en Cristo una relación personal que le permita entender, primero, salvación y segundo, señorío. Pero también yo los tengo que, no solamente a Cristo, porque usted puede llevarlos a que reconozcan esto, pero es que Cristo tiene su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. De manera que en la tarea del discipulado yo tengo que buscar ganarlos para Cristo y sembrarlos en una iglesia, porque es indispensable que esto suceda. ¿Sabe que hay creyentes que están en proceso de planificación espiritual? Quiere decir que se están absteniendo de esta tarea. Cuando Dios colocó, y usted tiene que entender el espíritu de lo que Dios está diciendo, no solamente esta noche, lo que Dios va a decir una y otra y otra y otra vez. Y es el concepto de que este año y no el 2014. Ay, yo quisiera que se acabara el 2014, que ya no hablaran tanto de discipular, porque cuando me hablan de discipular me incomodan un poco. Yo quiero que sea el 2015. Yo voy a sugerir el nombre al pastor Rafael: 2015, año de la prosperidad; 2015, el año de la abundancia; 2015, el año de la plenitud. Queremos cosas así. Pero este es el año no de discipular, sino el año en el que el concepto de discipular se tiene que meter en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Aló? Y les tengo una buena noticia. Y si el 2014 a muchos les hace falta todavía el concepto metido en su interior, entonces el 2015, año discipular otra vez. Y si no, hasta que todo el mundo lo entienda. El apóstol Pablo dijo: a mí no me es molesto deciros las mismas cosas, para vosotros es provecho. Hay gente que dice: ay, pero otra vez, ya eso yo ya eso me lo sé. Tiene que ser no aquí, tiene que estar en tu interior, en tu alma, en todo tu espíritu. Entonces, ¿qué es discipular? Discipulado es cumplir con la discipular, o discipulado es cumplir con la tarea de colaborar con el Señor en la concepción, nacimiento, crecimiento, desarrollo y reproducción espiritual de hombres y mujeres como nuevas criaturas en Cristo. Voy a dejarlo ahí para que usted, mira, hay gente que le toma la foto y ya está claro. Es cumplir. Yo tengo que cumplir, o sea, no es una opción. Cuando yo digo discipular, estoy hablando de que estoy cumpliendo. Usted cumple
cuando hay una responsabilidad a la cual usted se alinea, es cumplir, ojo con esto, con la tarea, que es una tarea, ¿ok? De colaborar. Y cuando digo colaborar, porque no es tu tarea, la obra es de Dios. Sin embargo, tú y yo somos colaboradores. ¿Está claro? Pablo lo decía, yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. En la concepción, ¿cómo usted puede concebir el discipulado desde la concepción? Claro, porque usted puede sencillamente comenzar a orar por alguien, aun cuando ese alguien ni siquiera sea cristiano. ¿Sabe algo? Me ha pasado algo. Dios ha puesto en mi corazón orar por alguien a quien, mire, ni conozco. Simplemente una persona. Durante 2 semanas consecutivas, el Señor me puso en la mente una persona que no conoce. Y sabe, comencé a orar sin decirle, estoy orando por ti. Es decir, que estamos trabajando en el proceso de la concepción, del nacimiento, ese nuevo nacimiento que es indispensable. El nuevo nacimiento es indispensable, pero también viene el proceso de crecimiento, viene el proceso de desarrollo y viene el proceso de reproducción espiritual. De manera que yo no puedo decir que el discipulado es simplemente en una parte, la concepción, o que yo los llevé a que se encontraran con Cristo. Es que el discipulado tiene que ver con esos 1, 2, 3, 4, 5 elementos de lo que sería una vida espiritual en la vida de alguien. De hombres y mujeres como nuevas criaturas en Cristo. ¿Para qué? Para permitir el obrar en ellos, el obrar del Espíritu Santo a través de nuestra presencia, actitudes, palabras y acciones. Fíjense que no es solamente con nuestras palabras, porque a veces usamos las palabras, pero las palabras por sí no son suficientes. ¿Está bien? Entonces, óigame bien esto, hermano. Es permitir que el Espíritu Santo obre en la vida de otras personas a través de nuestra presencia. Y vamos a hablar de qué es esto, porque esto tiene que ver mucho con el ejemplo de nuestras actitudes. ¿Sabe? La gente va a leer, un discípulo va y tiene que leer en el discipulador, tiene que leer el carácter de Cristo. Porque no es leerlo en el manual. Tiene que leerlo en la vida del que está modelando. El apóstol Pablo decía, lo que visteis en mí, lo que aprendisteis de mí, lo que oísteis de mí. Por favor, hermano, ¿usted pudiera decir eso también? O usted simplemente pudiera decir, mire, no hagas lo que yo hago, no hagas lo que oyes que yo hago, solamente haz lo que yo digo. Eso no se puede. Lo que visteis en mí, lo que oísteis de mí, lo que aprendisteis de mí, eso, por Pablo lo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy. Eso es discipulado. Sed imitadores de Cristo. Ahora, entonces el discipulado es un proceso. Ya dijimos que tiene 5 elementos y los mencionamos allí. ¿Cuáles son esos 5 elementos? La concepción, el nacimiento, crecimiento, desarrollo y reproducción. Así que, ¿cuándo termina el discipulado? Porque yo quiero decir una cosa, el discipulado de tuyo y mío es toda la vida. Pero mi trabajo como discipulador no va a ser toda la vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que ganar a alguien. Yo tengo que... Ahora, lo que sí debe suceder es que nosotros brote el sentido de adopción, de que podamos adoptar, de que podamos con el amor de Dios poder ganar a tanta gente. Mire, que está de pronto, yo quiero decir una cosa, cuando nosotros hablamos de discipular, supuestamente estamos pensando en el que no ha creído a Cristo, el que no se ha convertido. Pero yo voy a decir una cosa, hermano, aquí mismo en nuestra iglesia hay gente que necesita ser adoptada por un padre espiritual. No hay que ir a buscarlo,
Está aquí. Están aquí al lado. Gente que necesita ser discipulada. Al principio es difícil. Mire, uno no puede señalar lo que la gente hace si uno no tiene el espíritu de enseñarlos. Discipular no es, ojo, ya yo dije que es, pero voy a decir que no es discipular. Discipular 1.2 del manual. Porque mucha gente cree que discipular es enseñar verdades bíblicas. Hay quienes piensan que mi tarea como líder, como maestro, como pastor, como discipulador es enseñar verdades bíblicas a la vida de una persona. No, hermano, eso no es únicamente discipular. Eso forma parte del discipular, pero no puede ser, porque a veces suponemos que la gente va a entender, y hay cosas que la gente oye pero no entiende. Hay cosas que la gente lee pero no entiende, porque hay cosas que no se aprenden simplemente porque se les dijo. Por ejemplo, el sembrar. Usted sabe que lo último que se convierte en una persona es el bolsillo. Eso, por mucho que usted le diga, eso solamente será una verdad en la vida de una persona cuando, además de oírlo, él lo vea. ¿Y en quién lo va a ver? En el líder. Entonces, la gente necesita que alguien personalmente los ayude a entender cómo cooperar en su desarrollo espiritual con el Espíritu Santo. ¿Sabe? La Biblia nos habla de manera incisiva en lo que sería el proceso, y nos invita la palabra de Dios a la madurez. Si usted lee, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 7, yo no le di ese texto a ellos, pero ahí está. Dice: de la manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales en Cristo, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como niños, como hombres? Porque diciendo el uno: yo soy de Pablo, yo soy de Rolando, yo soy de Fran, ¿no sois carnales? Yo soy de Chiqui. ¿No sois carnal? Bueno, también sí. Bis. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo cual a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Mire, hermano, el proceso del discipulado es llevar, y lo decíamos, concepción, nacimiento, desarrollo y madurez. Así que la gente tiene que madurar, porque infortunadamente lo digo, si hay líderes inmaduros, si hay pastores inmaduros, y no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, si hay pastores inmaduros, líderes inmaduros, ¿qué se supone para las ovejitas? Con más razón habrá ovejitas inmaduras. ¿Alguno de ustedes reconoce que hay cosas que tiene que madurar en su vida? Entonces, ¿qué quiere decir? Y aquí lo está diciendo porque la antropología de Pablo habla de tres personajes: los naturales, los carnales y los espirituales. El natural, el que no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locuras, no las puede entender. Gente que no ha nacido de nuevo. Pero de los nacidos de nuevo hay dos: los carnales y los espirituales. Pues si tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo, tú, si alimentas tanto tu cuerpo, tu carnalidad, tu sensualidad, te vuelves carnal. Pero si alimentas tu hombre espiritual, te vuelves espiritual. Cuando leemos la Biblia, mire, lo importante de hoy
es que usted diga, yo necesito. Porque el hecho de que usted sea un discipulador no quiere decir que el proceso de discipulado en usted ya terminó. Porque no ha terminado. El apóstol Pablo lo decía en Filipenses capítulo 1. Estoy persuadido, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Hay gente que dice, no, ya yo estoy bien, yo tengo 10 años, 20 años, ya yo me convertí, ya yo hice las escuelas, ya terminé el seminario. Hermano, le voy a decir una cosa, eso no es garantía, eso es garantía de conocimiento, pero no es garantía de madurez. Hasta que Cristo venga, usted no va a terminar su discipulado. Esto, cuando hablamos del discipulado, esto es un discipulado permanente. Por eso es que un creyente tiene que tener un espíritu enseñable. ¿Qué más? Una carrera para toda la vida. No del que primero llega, sino del que se mantiene. Porque esta es la carrera del creyente. No del que primero llegue. Mire, yo pudiera decir la diferencia entre madurez y conocimiento, porque usted puede leer la Biblia, hermano, y usted leyendo la Biblia puede adquirir conocimiento. Seguramente que sí. Si usted lee la Biblia, usted adquiere conocimiento. Pero la Biblia, el conocimiento sin el Espíritu, sin la virtud, por eso Pedro decía, añadid a vuestra fe virtud, que eso significa testimonio. A la virtud o al testimonio, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y así dice ¿por qué? Porque es que es un proceso. Pablo lo decía de una manera perfecta. Yo, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no he terminado mi carrera. Yo no puedo pretender que soy perfecto, pero me olvido de lo que está atrás, me extiendo a lo que está adelante. Cuando dice me olvido de lo que está atrás, es me olvido de lo malo que fui y me extiendo al premio, que significa parecerme a Cristo. Ese es el premio, ese es el supremo llamamiento, porque el supremo llamamiento de todo creyente es cada día parecerse más a Cristo. ¿Tú te pareces a Cristo? El conocimiento, mire, el conocimiento envanece. Y dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea que el conocimiento es importante. Pero donde hay conocimiento y no hay testimonio, simplemente hay erudición. ¿Conoce usted gente erudita? Que sabe, que eso corrigen. Uy, eso está mal, eso no es así. Eso está mal. Y te corrigen, son eruditos. Pero no son maduros porque tienen problemas con la carne. Y porque tienen problemas con la carne, son inmaduros. ¿Cuáles son los problemas de la carne? Gálatas capítulo 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, disensiones. Y ahí está el orgullo, la soberbia, la jactancia, la autosuficiencia, todo, obras de la carne. Ni hablar de lujuria, laxivia, pornografía, todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que vivir? Primero, yo tengo que entender que el proceso de discipulado en mí no ha terminado. Pero el hecho de que el proceso en mí no haya terminado no quiere decir que yo no puedo vivir un proceso y ayudar a alguien para que también pueda alcanzar y disfrutar de ese mismo proceso. No es conocimiento la meta. No es conocimiento la meta. En la meta es madurez. La meta es carácter. La meta es hacer los discípulos de Cristo. Entonces, cuando una persona se convierte, la gente tiene que entender que los nuevos creyentes podrán entender mejor y correctamente las verdades de la palabra si estas son enseñadas en un contexto personal. Los nuevos creyentes están con hambre espiritual. Los nuevos creyentes y están ansiosos para recibir una guía espiritual. Y aquí yo quiero detenerme un momento. Eso lo dice el manual. Los nuevos creyentes están con hambre espiritual y están ansiosos para recibir una guía espiritual, una guía personal, de igual manera que un bebé. Los nuevos creyentes.
Estoy en la página 11. Los nuevos creyentes. Es decir, cuando digo los nuevos creyentes, estoy hablando de los nuevos convertidos. Los verdaderamente nuevos convertidos. Porque, por ejemplo, miren, y ahí dice un nuevo creyente o un nuevo convertido. Una característica de un nuevo creyente y de un nuevo convertido es que tienen hambre espiritual. Que están deseosos, que tienen hambre porque alguien les enseñe la vida espiritual. Pero ¿qué ocurre? Y por eso mucha gente se frustra en la tarea de evangelizar. Porque a veces estamos tratando de discipular a aquel que no se ha convertido. ¿Le ha pasado a usted? Usted quiere discipular al que no se ha convertido. Hermano, hasta que él no se convierta, no puede comenzar el proceso de discipulado. Porque si no hay nacimiento, ¿cómo queremos que por qué cree usted que la gente comienza el discipulado y deserta? Porque usted cree que una persona va al grupo, repite la oración, porque la oración la puede repetir cualquiera. Repite la oración, pero entonces usted está detrás de él. Yo le voy a decir una cosa: hoy en la iglesia hay de todo. Discipulado, encuentro, bautismo, hay de todo. Líderes correteando discípulos, ¿cierto? Líderes correteando discípulos. Pero, óigame muy bien, lo correcto sería que el que tiene hambre corra a que alguien lo discipule. Por eso más adelante le vamos a explicar en la tarea de cómo hacer discípulos, cómo, para que usted no se frustre, porque es que el discipulado es una tarea realizable, no imposible. ¿Cuándo será imposible? Cuando usted está correteando a la gente y la gente termina haciéndole creer a usted. Bueno, ¿sabe qué? Como que a usted en la iglesia y esa tanta insistencia suya de que yo me convierta, de que yo haga el discipulado, parece que a usted le están dando una comisión por eso. Voy a hacerle favor y voy a hacer el discipulado. Si la gente tiene ese sentimiento, por eso es que desertan, por eso es que vuelven atrás. Entonces, hermano, los nuevos creyentes los verdaderos nuevos que tienen hambre espiritual. Y no es lo mismo, mire, yo le digo una cosa: darle de comer a una persona. Yo tengo mi bebé. Darle de comer a un bebé que tiene hambre, eso es chévere. Oye, y entonces, y usted está dando, y el peladito está buscando aquí, enfriándole y llorando. Usted quiere darle la comida. Pero darle de comer a un niño que no tiene hambre, ya yo lo he intentado. ¿Sabe qué termino haciendo? Me la como yo. Claro, si no tiene hambre, me he comido un poco de compota, hermano. Y eso es lo que está sucediendo con muchos creyentes, que mucho líder que quiere dar. Por eso es que hay muchos gordos espirituales, porque en vez de darle, buscar verdaderamente la gente hambrienta, están queriendo darle de comer al que no tiene hambre. Y por eso es que evidentemente ni ellos crecen y usted está gordito, porque usted se está comiendo lo de otro. No lo digo por usted. El propósito del discipulado es ayudar al nuevo creyente, y vuelvo a decirlo, al nuevo creyente, a cambiar su antiguo estilo de vida por el modelo bíblico diseñado por Dios. Esto es discipulado. La gente cuando vino a Cristo, vino con cosas, mire, hay cosas que inicialmente a la gente le parecen absolutamente normales, pero que solamente en el proceso del discipulado, donde la palabra y el Espíritu Santo comienzan a hacer la transformación. Es que eso no es de un día para otro, hermano. Usted quiere que la gente se convierta y que ya, inmediatamente. No, escuche, esto es un proceso donde yo ayudo al nuevo creyente a cambiar su antiguo estilo de vida. La pregunta es, Pablo decía, vuestra vana y antigua y vana manera de vivir. ¿Usted cree que eso cambia de un día para otro? No cambia de un día para otro, es un proceso y hay que establecer el modelo bíblico. ¿Por qué?
Quiero decirle una cosa, cuando se trata de discipular, no se trata de que yo enseñe lo que a mí me parece, es lo que la palabra dice. El modelo bíblico, lo que Dios diseñó en su palabra. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito que yo tengo que esperar del discipulado bíblico? Vamos a mirarlo. ¿Cuál es el propósito? El resultado esperado del discipulado bíblico es tres cosas: madurez espiritual, ya usted sabe, y eso lo dije. Madurez espiritual. ¿Qué es madurez espiritual? Parecerse a Cristo, eso es madurez espiritual. ¿Qué es madurez espiritual? Aprender a discernir, eso es madurez espiritual. ¿Qué es madurez espiritual? La capacidad de discernir lo bueno de lo malo. La capacidad de cuando le ponen una espina a alguien, un pescado, sepa sacar la espina. Eso es madurez espiritual. Una persona es madura espiritual cuando lo examina todo, retiene lo bueno y desecha lo malo. Madurez tiene que ver con nuestra vida personal. Tiene que ver con el fruto, es decir, con el testimonio en su interior y al mundo. Uno no puede circunscribirse. Cuando la gente llega a Cristo, y si usted tiene un discípulo y el discípulo fuma, le gusta el trago, le gusta la parranda, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene, con mucha sabiduría, con la palabra y con la paciencia de Dios, trabajar en que esta persona alcance fruto espiritual. Y por último, reproducción espiritual. Esto es importante porque la idea no es que la persona termine dependiendo de ti toda la vida. La idea es que la gente aprenda, que la gente crezca, que la gente se desarrolle, y como evidencia del desarrollo, reproducción espiritual, que sería ganar a otros para Cristo. Clases de discipulado. Y yo quiero decirle, cuando yo estaba preparando este material, en la iglesia tenemos un departamento que se llama de educación. Este departamento, pues obviamente tiene una escuela que se llama la Escuela de Discipulado. Y yo creía, yo pensaba, yo suponía que teníamos un buen material, que teníamos una buena estructura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que pasa es que leyendo y evaluando bien, una cosa es el discipulado colectivo y otra cosa es el discipulado personal. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es mejor? ¿El colectivo o el personal? Ninguno. Ambos, juntos, los dos a la vez, de manera concomitante, sinérgica, coadyuvante, aliada, estratégicamente unida, perfectamente coordinada, entrelazada. No es una cosa o la otra. No es lo uno o lo otro. Es lo uno y lo otro. Mire una cosa. El discipulado general constituye enseñar. Vamos a mirarlo en la otra. El discipulado general constituye la enseñanza de verdades fundamentales que forman parte de la doctrina y de la vida cristiana. Escúcheme bien. Esto, ¿dónde lo damos? ¿Dónde hay discipulado? Pues en la iglesia, la predicación de la palabra, eso es discipulado. Domingo, grupos, seminarios. Pudiéramos hablar de inclusive el salón de clases. El discipulado no es solo en el salón de clase. Allí forma parte del discipulado colectivo. Sin embargo, y escúcheme algo, cuando hablamos del discipulado general, siempre que se trate del discipulado general o del colectivo, estaríamos hablando y pondremos adelante, al frente, a alguien que tenga la capacidad
de hablar y de enseñar. Es verdad, en el discipulado colectivo se necesita alguien que tenga el don de la enseñanza. En el discipulado, mire, cuando una persona dice yo quiero ser maestra, hay mucha gente que quiere ser maestra. Pero ser maestro de esta iglesia ¿es fácil? No. Hay un proceso de selección, de capacitación, de evaluación. Y para muchos, cuando llegan a la oficina, cuando quieren hacer el proceso, simplemente terminan diciendo, ¿sabe qué? Yo no, ¿sabe qué? Mejor no. Porque se requiere de habilidades, de destrezas, de conocimiento. El discipulado colectivo se requiere de eso. Sin embargo, en el discipulado personal no se requiere de un don. Porque, ojo, no todo el mundo es maestro, porque para ser maestro se requiere recibir el don de la enseñanza. Pero ser discipulador no es ningún don. Es un mandamiento, y si es un mandamiento, todo lo podemos hacer. Fíjense la diferencia del discipulado colectivo y el discipulado general. En el discipulado personal tiene una trascendencia única porque su modelo requiere de que un discípulo asuma el cuidado de otro como un padre espiritual, no importando si tiene o no el don de la enseñanza. Está presto para ayudar al nuevo convertido en los primeros pasos, enseñarle la palabra, aclararle dudas, a vivir y a enseñarle a vivir en dependencia del Espíritu, a entender cómo cooperar con Él, a tratar el carácter de esa persona, y la impulsividad, la irritabilidad de algunos, la impertinencia de otros. Eso, hermano, eso es un proceso que se enseña con la diaria manera de vivir. No se puede simplemente decir, bueno, usted tiene problemas de impertinencia, vaya y compre el libro allá en la librería de la 72 con 48. ¿Cómo vencer la impertinencia? Léaselo, hágame el favor y le voy a hacer un examen. No, hay que trabajar en la vida de la persona. Un discipulado balanceado, ¿cuál sería? Un discipulado que haga una alianza. Quiero veamos la lámina, por favor. El diagrama. Matthew, eso. Mire esto, el discipulado balanceado. Este es el discipulado balanceado. Fíjese que aquí está, ¿cuál es el propósito del discipulado? Ahí está, usted lo tiene en la página número 13. ¿Cuál es el propósito del discipulado? Esto que está aquí en la mitad. Enseñar la palabra de Dios. Y como dice Efesios capítulo 4, del 11 al 14, trabajar, constituir, porque dice la Biblia, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para formarlos, para capacitarlos. Este es el propósito general. Y aquí encontramos el discipulado colectivo. Ahí encontramos estudios bíblicos, lo que hacemos en la iglesia los miércoles, ¿cierto? Las predicaciones, cuando en la iglesia se está predicando, usted está siendo discipulado. Porque hay cosas que usted viene cuando viene a la iglesia, cosas que usted adquiere, recibe. Obviamente que eso lo ayuda a usted espiritualmente. Seminarios de cómo vencer el viejo hombre, cómo aprender a pensar. ¿Cuál es el de ahora? Venciendo los temores, superando los miedos, dominando la lengua. ¿Qué tal si hiciéramos un seminario? ¿Cómo dominar la lengua? ¿Usted cree que la gente viene? ¿Cuántos quisieran ir a un seminario de cómo dominar la lengua? A ver, levante la mano. Venciendo eso, venciendo la gula. Porque como los cristianos no toman, pero comen gula. Eso es discipulado, hermano. Grupos pequeños. Cuando hablamos de grupos pequeños nos referimos a un grupo pequeño, el grupo de amistad. Es discipulado. Un grupo pequeño, el salón de clase.
esto es colectivo. Pero, y esto es lo que vamos a hacer a partir de este año en Centro Bíblico Internacional, a esto no lo vamos a cambiar. No, es que se va a acabar el discipulado de la iglesia, el discipulado de 1, de 2, de 3, se va a acabar. Ahora lo vamos a hacer personalmente. No. Lo uno y lo otro, es decir, de manera concomitante, como lo decía ahorita. El discipulado personal. Ahí hay 3 elementos. Bueno, 4 vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a hablar de esos 4 elementos vitales a través de los cuales nosotros podemos y debemos de manera correcta discipular a alguien. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Estaremos hablando de un elemento importante en el discipulado como es la palabra de Dios. Estaremos hablando del compromiso, de cómo ser ejemplo y por supuesto de cómo atender ese discipulado de manera individual. Ese será el tema de la próxima semana. Entonces, pensando un poquito en el asunto del discipulado personal, recuerde que no es únicamente enseñar verdades. Eso forma parte del discipulado. Pero se requiere en el discipulado, hay unos requisitos. El primero de ellos, se requiere de discipuladores que primero se tienen que reputar discípulos para que estos a su vez entrenen a otros creyentes recién convertidos y también puedan ser discipuladores. ¿Qué es un discípulo, por ejemplo? Vamos a mirar qué es un discípulo. Alguien, mire, ahí están las características. ¿Qué es un discípulo? Y usted va a decir, ¿será que yo soy? Porque fíjese, usted puede ser un creyente. Usted puede ser un creyente o un discípulo. ¿Usted qué es? ¿Cuántos son creyentes aquí? ¿Cuántos son discípulos aquí? Vamos a preguntar a ver si son discípulos. Un creyente no significa ser discípulo. Un discípulo implica ser creyente. Vamos a mirar qué, porque fíjese, ay, que yo creo, ay, yo soy creyente. Ahí, los demonios también. La Biblia dice, crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay gente que cree pero no tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Un discípulo es alguien que refleja el carácter de un creyente y que además tiene una correcta relación con el Señor. Fíjate que la palabra de esta semana en el grupo de amistades, mi relación con el Señor. Ojo con eso, refleja el carácter de un creyente. ¿Cómo está tu carácter? Y la gente dice carácter, ay, carácter. El carácter es el genio. El tono de la voz, el timbre de la voz, eso es carácter. Ay, pastor, cuando usted habla duro, eso significa usted tiene mal carácter. Porque la gente cree que el carácter tiene que ver con el tono de la voz. Porque hay gente, como dice mi esposa y mis hijos, hay gente, mire una cosa, que usted no les escucha ni siquiera pronunciar palabras. No levantan la voz. No son personas de explotar, no explotan. Son calladas, son calmadas. ¿Eso significa que tienen buen carácter? Son rebeldes. Hacen lo que les da la gana. Son impuntuales. Tramulleros. Piden prestado y no pagan. Si usted debe algo, páguelo. Devuelve lo que le prestan. Cumplen sus promesas. Eso es carácter, hermano. Tristemente lo digo, pero alguien me decía ayer, casi que con lágrimas en los ojos, pastor, ¿sabe algo? Ahora estoy trabajando en una empresa de cristianos. Yo le digo una cosa, yo trabajé en una empresa de mundanos. Y lo que yo veo en esa empresa de cristianos, yo no lo veía, nunca lo vi en la empresa de cristianos, de los mundanos.
Eso se llama como carácter. No hay carácter. El carácter es trascendental. Fíjense una cosa. ¿Qué es carácter? ¿Quién me dice que es carácter? ¿Ah? Son los rasgos personales e individuales de cada uno que le dan especificidad a tu modo de ser individual, que puede o no confundirse con la personalidad, de acuerdo a la autenticidad. Porque hay gente que no es auténtica. Y el que no es auténtico tiene dos caracteres: el verdadero, que está allá en el fondo, soterrado, clandestino, sigiloso, ¿cierto? Está allá escondido, pero tiene una cara, por eso se llama máscara, porque es algo que está sobre el carácter. Esa máscara es lo que se muestra a los demás. Eso se llama personalidad. Cuando está el carácter que se muestra a los demás de manera incorrecta, llega un momento en que tarde o temprano brota la persona. Hay gente que es muy buena. Tú los ves en la iglesia lindos. Préstales plata para que veas que lo que está en el fondo sale a relucir. Hay gente que préstales plata y son mala paga. Carácter. Y el problema no es que usted no pague. El problema es que usted se las tire de espiritual. Porque, oiga, hermano, si usted no paga, porque usted puede que no tenga, y reprendo en el nombre de Jesús que usted sí va a tener. Pero una cosa es que usted no tenga y usted cree que usted pasa, simplemente pasa. Ay, yo le debo al hermano Osvaldo Preciado, yo no sé cuánto, pero ni lo veo y ni le digo. Y él sabe que yo le debo, pero me las tiro de que, ay, Dios, gloria a Dios, hermano, Dios lo bendiga. Su carácter. Dios me muestra que me vas a perdonar la deuda. Eso es mal carácter. ¿Acaso no hay gente que manipula con la palabra? ¡Ay! Y así, Dios me dijo, tú no me vas a cobrar. Problemas de carácter. O también aquel que presta a otro. El que pide prestado es uno y el que presta es otro. Cuando presta a otro, ahí también se sabe el carácter de la persona. Porque hay unos que se las tiran de, aquí no ha pasado nada, todo fue a mis espaldas. Mientras que, mira, débeles a un creyente y los atarzanan, los agarran, les cruzan, les meten el carro. Tú me pagas porque me pagas. Eso es mal carácter también. Entonces, cuando hablamos de carácter, ser puntual, ser responsable, ser cumplidor, lo que te comprometes lo hace. Eso es carácter. ¿Y sabe qué? Es que eso precisamente es lo que atrae a los demás. Cuando la gente se da cuenta de que tú y yo hemos cambiado. Y que hemos cambiado porque nuestra vida muestra a los demás esa evidencia. Así que alguien que refleje el carácter de un creyente, que además tiene una correcta relación con el Señor. Porque tiene una buena relación con el Señor, tiene una buena relación con los hombres. Porque acuérdense que los mandamientos son 10. 4 con Dios, 6 con los demás. No, esto es mis relaciones con Dios, a mí no me importan los demás. De los 10 mandamientos, 6 tiene, el 60% relaciones interpersonales, el 40% relaciones del hombre con Dios. Un discípulo es alguien que ha aceptado el señorío de Cristo en su vida. La pregunta es, ¿quién reina y gobierna tu vida? ¿Quién lo reina? ¿Quién reina? ¿Quién gobierna tu vida? Eso es señorío. Yo me mando. Una cosa es que usted diga y fácilmente ve a Jesús. Hermano, cuando usted entiende ese señorío de Cristo,
Alguien que ha concluido que vivir bajo la autoridad de la palabra es lo indispensable y por consecuencia le entrega al Señor el control de toda su vida. Eso significa alguien, un discípulo, alguien que reconoce el señorío de Cristo. ¿Quién manda? Cristo. Lo podemos decir de boca y de labios, Cristo. Pero a veces el señorío de Jesús no se establece de forma verdadera y completa. Un discípulo, ¿qué más? Más dio. Siguiente. Mire, todos discípulos son convertidos, pero no todo convertido es un verdadero discípulo. Vamos a mirar unos versículos que a usted lo van a llevar a reflexionar. Primer versículo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quién es el dueño de tu vida? Muchas personas viven con el concepto de que yo soy el dueño de mí. Por eso es que les cuesta tanto ser fieles a Dios en sus diezmos y ofrendas. Por eso es que les cuesta tanto obedecer. Por eso es que les cuesta tanto someterse a la autoridad de otro. No les gusta. Mire, hay gente que tiene en su corazón el espíritu de la autosuficiencia. Está bien que usted quiera tener, por ejemplo, un trabajo, que usted no quiera tener jefes. Hay gente que yo no quiero tener jefe. Pero a veces lo que está detrás, no digo siempre, pero a veces lo que está detrás de ese espíritu es una actitud de autosuficiencia y de soberbia y de rebeldía. Donde digo, yo no quiero que nadie me mande. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Puede que usted en el trabajo no necesariamente tenga que obedecer, pero es que usted en alguna parte de la vida tiene que obedecer. Pero hay personas que solo quieren que les obedezcan. Por eso cuando llegan a la iglesia y el departamento de staff o el departamento de protocolo le dice, hermano, por aquí no se puede entrar, y hay tremendos problemas que se forman allí. Falta de carácter. Eso se llama señorío de Cristo. Y de eso todos podríamos decir que necesitamos mejorar. Mire, vamos a leer Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Eso que no dijo Cristo. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, dijo Jesús. En el capítulo 14 de Lucas leemos lo siguiente, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, ¿y ese blanco qué? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La pregunta es, ¿usted es discípulo? Es lo que está diciendo Jesucristo. ¿Usted es discípulo? Si alguno, vamos a leerlo porque eso hay que reforzarlo. Si alguno viene a mí y no aborrece, ¿qué quiere decir? Que yo voy a pelear con mi mujer, con mi esposa, con mis... No. Cuando está diciendo aborrecer es un hebraísmo que significa si prefiere, ¿cierto? A tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, más que y aún su propia vida, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. Ayúdanos, Dios. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mateo 10, 25. ¿Ya está ahí? Eso es más adelante. Dejémoslo allí. Un discípulo es un aprendiz.
no tanto un estudiante, es un aprendiz. El modelo maestro-discípulo demanda un mayor compromiso y mucha más atención personal. Fíjese esta frase: ¿qué es un estudiante y qué es un discípulo? El estudiante quiere saber lo que sabe el maestro. Así sea que no le guste, así sea que no le agrade, no importa que no le agrade, quiere saber lo que sabe el maestro. Pero un discípulo quiere ser como su maestro. Por eso lo leemos en Mateo 10:25. Mateo 10:25 dice: basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. 26. Bueno, en el 25 dice: al discípulo le interesa ser como su maestro. ¿Quiénes quieren ser como Cristo? ¿Quieren ser como Cristo? Ok. Vamos a mirar, yo creo que el tiempo se ha ido. La próxima semana vamos a continuar.